Vamos avanzando. Ahora vamos a estudiar cómo importar datos de distintas hojas que están en una hoja de cálculo. Y también a importar datos de otra hoja de cálculo. Para ello tengo preparado aquí una hoja de cálculo donde podemos ver que hay un presupuesto para la realización de un proyecto. Vamos a quitar estos valores de aquí y vemos que solamente tenemos las cantidades y el precio unitario de cada uno de estos materiales sin IVA. Y lo que queremos es calcular el total parcial sin IVA de cada uno de ellos y el total parcial con IVA. Y más abajo tenemos que calcular los subtotales, el tanto por ciento de IVA de cada uno de los materiales y totales de todos y cada uno de los elementos que intervienen en el presupuesto. Bien, volvamos para arriba. A la hora de importar datos, los podemos hacer de varias formas. Podemos importarlos de una hoja. Fijaros que aquí tengo dos hojas, elevador, materiales, de otra hoja de cálculo o de otros documentos de Google, donde haya valores o datos numéricos. En base a estas cantidades y precios unitarios, vamos a calcular pues todo ello. Pues vamos allá. El total parcial sería multiplicar la cantidad que se va a comprar, en este caso del motor, del primer material, por el precio unitario sin IVA. Entonces deberíamos de escribir igual y vamos a seleccionar la cantidad, asterisco de multiplicar, por el precio unitario. A esta C3, que es donde está el valor, bueno, el igual es obligatorio para insertar una fórmula. La C3 sería la referencia a la celda C3, donde hay un dato numérico, y la D3 hace referencia a la celda D3, donde hay otro dato numérico. Lo multiplicamos ambos y tendríamos el resultado. Y fijaros, con la nueva inteligencia artificial de Google Workspace, nos dice que hay una forma de autocompletar. Para ello tendríamos que clicar en Control Enter. Entonces, si yo clico en Control Enter, me saldrían todos los valores correspondientes al total parcial, porque la fórmula es exactamente la misma. Podríamos decirle que muestre la fórmula, que la tenemos aquí, y esto significaría que permite el autocompletado. Si le damos a autocompletar, fijaros que ya están todos. Sin embargo, estos dos datos no los necesitamos y los vamos a borrar, porque haremos otro cálculo con ellos. Volvemos atrás y otro tipo de referencia sería el de colocar igual, seleccionar el precio, pero en vez de multiplicarlo por esta cantidad, voy a seleccionar la cantidad correspondiente que hay en la otra hoja con otros precios. Fijaros que aquí se conserva la barra de fórmula, digo que lo voy a multiplicar y señalo el primer valor, que sería este. Y aquí quiero destacar que la referencia que hace es al lugar donde está el valor que acabo de señalar. Las referencias siempre van a ser el nombre de la hoja con un símbolo de admiración, lo vamos a poner más grande para que se vea. Este sería el símbolo de admiración y luego la celda donde se encuentra el dato. En este caso, cuando se aplica, al haber una referencia a una hoja distinta, la inteligencia artificial no hace sugerencia de autocompletado. Sin embargo, yo podría ponerme en la esquina inferior derecha, bajar a todos los datos y fijaros que ha ido modificando, según el contenido de la celda, los distintos valores que allí se hallan. Este sería el valor de 4 por el B3, este sería el D5, es decir, este valor por el valor de D5, que sería este, 3, etcétera. Pulsar Enter y aquí lo tendríamos. Antes de continuar, lo que vamos a hacer es darle un formato a nuestro presupuesto. Para ello seleccionamos todos los datos aquí y nos vamos a Formato, Colores alternos. Y vamos a elegir, por ejemplo, esta que me parece, esta que está más bonita. Y listo. A partir de ahora, cada vez que añada alguna columna, se mantendrá el formato. ¿Cómo calcularíamos el total parcial con IVA? Pues podemos hacerlo de dos maneras. Insertar la fórmula igual, hacemos referencia al total sin IVA y lo multiplicamos, por 1,21, si el tanto por ciento del IVA es 21%. Y tendríamos el valor total parcial con IVA, porque hace referencia solo y exclusivamente al motor. Y lo mismo tendríamos aquí el autocompletado, gracias a la inteligencia artificial, que si clicamos nos saldría completamente todo. Esto de aquí, como no nos interesa, no discrimina, lo que hacemos es borrarlo.
También podríamos haber hecho incluir en esta fórmula, en vez del 1,21, haber fijado este valor en otro sitio. Por ejemplo, aquí pondríamos IVA 21% y hacer referencia a esta celda, a la C26. Pero este tipo de referencia lo vamos a hacer en el siguiente vídeo. Una vez que tenemos todos estos datos ya insertados, lo que podemos hacer es irnos a los subtotales, al tanto por ciento de IVA en su caso, y al total. En este tendríamos que poner una suma de todos y cada uno de los materiales. Ponemos suma y lo seleccionamos todo. Sería este de aquí hasta aquí. Serían en total 49 materiales. A este valor, lógicamente, no le vamos a poner ni tanto por ciento de IVA ni totales. Entonces, el autocompletado no lo vamos a utilizar. Ya habíamos estudiado antes cómo inmovilizar una fila para saber los cálculos que estamos haciendo según el título de cada uno de las columnas. Para ello, nos vamos a ver y vamos a inmovilizar, pues por ejemplo, las dos primeras filas. Y a partir de ahora nos podemos ir hasta abajo y sabemos qué es lo que estamos haciendo. En este otro caso tendríamos la suma de todos los precios unitarios sin IVA, es decir, como si comprásemos solamente una pieza o una cantidad de cada uno de los materiales. Entonces pues escribiríamos suma y tendríamos el total. Y en este total lo que vamos a hacer es una referencia básica, es decir, vamos a referirnos a una celda en concreto donde no vamos a hacer operaciones, simplemente vamos a hacer referencia al valor que está en esa celda, que sería la de 22. Aquí ya, si queremos, podemos ponerle el símbolo de moneda. Este otro valor sería algo más indicativo porque tendríamos la suma de todos los totales parciales, pero sin IVA. Insertaríamos. Fijaros que aquí otra vez la inteligencia artificial vuelve a decirme una sugerencia que es la de sumar desde el E2 hasta el E21, que son donde están todos los datos. Le damos a tabulador y ya lo tendríamos. Y si nos vamos a los totales, igual 22 y ya lo tenemos. Nos quedaría el total parcial con IVA. Haremos el subtotal igual a suma F3, F22. Fijaros que esta vez lo que he hecho ha sido un clic nada más y ya está. Y en este otro de aquí haremos esta otra referencia que sería este de aquí. Le ponemos el simbolito y listo. Fijaros la importancia que tiene las hojas de cálculo, porque si yo cambio en materiales el número de datos, por ejemplo un motor, le digo que en vez de 4, en vez de 2 son 5, directamente nos lo habría aplicado a esta fórmula y el valor habría cambiado. Pero cambia también el total parcial con IVA y estos otros valores de aquí. Si hubiésemos mantenido esta columna con la referencia a estos datos, al modificar estos datos se modificaría esa fórmula. Vamos a verlo rápidamente. A este le pondríamos insertar una a la izquierda. Este lo pondríamos también aquí. Y le vamos a llamar 1. Y a este le vamos a llamar 2. Este hemos quedado que sería igual a la cantidad con el símbolo por asterisco, el precio unitario de cada uno, pues tendríamos ese valor. Y el autocompletado, por supuesto. Entonces, si cambiamos los valores en esta celda, en esta hoja 5, la que se nos va a modificar es esta columna, que hace referencia a estas cantidades. Bien, nos queda un tercer ejemplo que sería el de importar datos de otra hoja de cálculo. Entonces voy a ir a hoja de cálculo y aquí tengo preparado otra hoja en la que hay unos datos que son los que se propusieron como lista de materiales inicial. Y yo le he llamado a esta hoja diseño. Esto viene muy bien para distinguir que este es el nombre de la hoja de cálculo y este de aquí abajo sería el nombre de la hoja. Recordamos que puedo añadir tantas hojas como a mí me dé la gana y cada una de esas hojas tiene que tener un nombre, o lo ideal es que tenga un nombre. Bien, entonces ahora lo que queremos es importar las cantidades que teníamos previsto al principio del proyecto. Para ello me voy a ir a mi hoja de cálculo y voy a añadir una columna a la derecha. Y le vamos a poner total parcial sin IVA. Y estos datos los vamos a calcular de la otra hoja. Pues bien, para ello voy a insertar la fórmula y voy a hacer referencia a los precios. Y la fórmula que me permite esto se llama import range. Nada más escribir el import me salen
otras funciones propias de importar datos. Nosotros al que vamos a elegir es el de datos de otra hoja de cálculo. Este sería de una HTML, este sería de un feed atom, este sería de una URL de formato de hoja de cálculo CSV, y este sería para el formato o datos de un sitio web. Bueno, vamos a coger el import range y fijaros que me hace la sugerencia de insertar la URL de la hoja de cálculo, un punto y coma, y luego la cadena o intervalo de datos donde se encuentran todos los datos de esa hoja de cálculo. Pues bien, para ello lo que vamos a hacer es poner las dos hojas de cálculo en la misma pantalla para que lo veáis. Y estábamos aquí, import range, y le habíamos dicho que íbamos a multiplicar el contenido de la celda D3, es decir, el precio, y las cantidades las tengo en esta otra hoja de cálculo que veis a mi derecha. Entonces lo que tengo que hacer es insertar aquí la URL de esta hoja de cálculo. Entonces puedo darle a copiar y aquí pegar. Pero fijaros que nos ponía que había que insertarlo con entre comillas. Entonces deberíamos de poner comillas, comillas y el punto y coma para después decirle el rango. Voy a poner ya las dos comillas también. Y aquí voy a poner la URL de esta hoja de cálculo. Copiamos la URL y la pegamos aquí. Pegar. Nos pide un permiso para que accedamos a esa hoja de cálculo. Entonces, permitir acceso. Y una vez que le hemos permitido el acceso, hace el cálculo. Tarda un poquito de tiempo, pero termina haciendo el cálculo. Ahora podríamos hacer lo siguiente, que es arrastrar, o sea, colocarnos en la esquina inferior de la derecha hasta el lugar donde quisiésemos que se hiciesen las operaciones. Pero aquí hay que hacer una salvedad. Y es que no toma los valores de todo el rango de celda, sino que toma solamente el primero de los valores. Por tanto, si yo cambio aquí el primer valor, 5, automáticamente se me pasa todos los valores a multiplicarlos por 5. Si cambio aquí la cantidad de prisioneros con tornillo y pongo 7, no se produce ninguna modificación. Solamente habría modificaciones con el primer dato del rango, es decir, este de aquí, el B2. Para resolver esto habría que hacer que esos valores fuesen cambiando, y eso lo veremos un poquito más adelante, para que todos los cálculos fuesen correctos. Bien, y hasta aquí las referencias. Nos vemos en el siguiente.